Hoy les quiero presentar una mirada crítica a la responsabilidad penal de las personas jurídicas, tanto desde un punto de vista dogmático como político-criminal. Sin embargo, y a diferencia de lo que fue mi contribución en el libro, acá me voy a ceñir un poco más o a ahondar más en las críticas desde el aspecto político-criminal, pues porque ya mi maestro, el profesor Díaz y García Congedo, más adelante hará énfasis en lo primero. Y esta es una discusión a la que, como en muchas otras, ya se anticipó ya hace varias décadas el profesor Reyes Echandía, y lo hacía además pues con ese rigor y esa visión de justicia que siempre lo caracterizaron. En ese momento, el maestro Reyes Echandía se inclinaba por aceptar dos ideas fundamentales. La primera de esas ideas era que las personas jurídicas no podían ser sujetos activos del delito, y la segunda, pues que defender lo contrario, decía él, sería injusto e ilegal. Porque, abro comillas, sancionando a la persona jurídica se castiga por extensión a todos sus socios, responsables o inocentes, y con ello se estaría violando el principio de individualidad de la pena. Aquí yo voy a desarrollar un poco esas dos ideas y otras más que me llevan a rechazar, pues como ya lo anticipé, la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Y aquí quiero partir de una figura que utiliza el profesor Schunemann en Alemania. Él se refiere a los zombies político-criminales y con ello alude a las propuestas de regulación que después de un análisis muy concienzudo se descartan, pero un tiempo después, en un periodo de latencia, vuelven a resurgir y dice él, pues con muchos viejos y refritos argumentos y con muy pocos nuevos argumentos. Y el profesor Schunemann dice que el zombie más vital del derecho penal alemán es justamente el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Yo creo que uno puede afirmar con Schunemann que uno de los zombies más vitales del derecho penal colombiano es también ese, el de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Hemos tenido épocas en las que ese zombie ha revivido, incluso se ha concretado en leyes. Por ejemplo, la ley 444 del 98, que en el artículo 68 establecía este tipo de responsabilidad en el ámbito aduanero. Ese artículo fue declarado inexequible debido a la indeterminación del tipo penal. Otra ley que tuvimos, otra vez que el zombie revivió, la ley 491 del 99, que modificaba la regulación de los delitos ambientales y en el artículo 26 establecía también la responsabilidad penal de las personas jurídicas en estos delitos en los ambientales. También ese artículo, el artículo 26, fue declarado inexequible, pero esta vez debido a la indeterminación de las sanciones que ahí se preveían. Lo curioso es que en ninguna de esas sentencias la Corte se ha pronunciado en contra de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En cambio, con respecto a esa última ley que les mencioné, en un control constitucional del proyecto, porque fue objetado por el gobierno, la Corte avaló de manera explícita la constitucionalidad de las sanciones penales contra las personas jurídicas. Y hemos tenido últimamente pues más intentos de hacer revivir al zombie. Aquí simplemente los voy a mencionar: el proyecto de ley 117 de 2018, anticorrupción, que en el capítulo 5 pretendía establecer esa responsabilidad penal de las personas jurídicas para un catálogo determinado de delitos. Lo mismo el proyecto de ley 149 de 2020 de la Cámara, también el proyecto de ley 178 de 2020 del Senado, y el más reciente, al menos del que tengo noticia, porque uno aquí en este país a veces se pierde en la marea legislativa, el proyecto de ley 076 de 2021 de la Cámara, redactado en los mismos términos que el 149 de 2020. Todos estos proyectos pues han sido archivados. Nuevamente el zombie vuelve a la latencia. Sin embargo, yo creo que de alguna manera esas iniciativas legislativas pues nos sirven como un pretexto para una discusión que estoy segura, sin duda, se seguirá dando acá en Colombia, como se sigue dando también en muchos países, incluso en aquellos países que ya han incluido este tipo de responsabilidad, y yo creo que de eso puede dar fe más adelante el profesor Díaz con el caso de España. Y aquellos incluso que llevan más de un siglo con este tipo de responsabilidad penal, como es el caso de Estados Unidos.
En esos países, en efecto, se sigue discutiendo tanto la conveniencia como la necesidad de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y eso se hace fundamentalmente por dos grupos de razones, unas de carácter dogmático y otras de carácter político-criminal, como ya lo había adelantado. Entonces vamos a abordar un poco esas razones. En cuanto a las razones de carácter dogmático, estas se centran sobre todo en la idea de que la persona jurídica es incapaz de acción e incapaz de culpabilidad. Con respecto a lo primero, la incapacidad de acción, aquí quiero hacer referencia a un argumento que trae a colación el profesor Gómez Martín. Él dice que las personas jurídicas pues no pueden ser destinatarias de normas de determinación, como lo son las normas penales. Esas normas, dice el profesor, solo pueden ser atendidas por unos sujetos que tengan capacidad de autoconciencia, racionalidad, libertad, lo que no tienen las personas jurídicas, y entonces aceptar capacidad de acción sería incompatible, continúa el profesor, con la función de protección de bienes jurídicos que debe cumplir el derecho penal a partir de la prevención de delitos, para lo cual pues es necesario dirigirse a los ciudadanos con estas normas de determinación. Y en cuanto a la incapacidad de culpabilidad, aquí quiero hacer alusión a un argumento que trae el profesor Luis Greco. De hecho, la semana pasada en Bogotá tuvimos la oportunidad de discutir un poco al respecto, y él plantea que la pena es la privación de un derecho innato o personalísimo, como reacción a un comportamiento incorrecto y que exige culpabilidad. Él dice, la culpabilidad también es estrictamente personal y no puede predicarse de las personas jurídicas. Al fallar ese requisito de la pena, y en tanto las personas jurídicas no poseen esos derechos innatos o personalísimos, porque todos esos derechos que posee son adquiridos, no pueden ser destinatarias de penas en sentido estricto. Por ello, pues según Greco, y yo comparto ese razonamiento, la denominación como penas de las sanciones a las personas jurídicas no es un asunto irrelevante. Por el contrario, dice él, representa una señal incorrecta y marca además un precedente equívoco, y es reconocer penas sin culpabilidad. Y aquí me voy a referir a un argumento que muchas veces se trae a colación en este punto de la discusión, y de hecho la propia Corte Constitucional lo abordó y lo planteó en la sentencia C-320 del 98, a la que me referí antes. Y se dice algo así: ¿por qué si la persona jurídica es capaz de celebrar un contrato, no sería capaz de celebrar un contrato fraudulento? Y yo a eso creo que respondería pues por la misma razón que no podemos meterla a la cárcel, por la misma razón por la que, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil se admiten supuestos de responsabilidad objetiva que en cambio están proscritos en el ámbito del derecho penal, por la misma razón que en el derecho privado puede valer ese aforismo de el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento, mientras que en el derecho penal hablamos de error de prohibición, que incluso puede excluir la responsabilidad penal cuando es invencible. En definitiva, yo creo que son ámbitos de regulación diferentes, con unas finalidades también diferentes y con unos requisitos también diferentes, que conciben a ese sujeto responsable pues de una manera muy disímil, y que también por eso mismo reaccionan de una manera distinta frente a él. En un contrato, pues fundamentalmente se trata de si la persona jurídica puede responder patrimonialmente para el cumplimiento de una obligación, y yo creo que eso es algo muy distinto a si la persona jurídica puede cometer un delito. ¿Cómo se ha respondido a esas críticas de la incapacidad de acción y de la incapacidad de culpabilidad desde el sector de la doctrina, pues que defiende la responsabilidad penal de las personas jurídicas? Aquí, pues a riesgo de simplificar mucho y por lo corto del tiempo, uno podría decir que fundamentalmente hay dos grupos de respuesta que a la vez se corresponden como con los dos modelos de responsabilidad penal de las personas jurídicas: un modelo de autorresponsabilidad y un modelo de heterorresponsabilidad. Ese modelo de autorresponsabilidad lo que plantea es que la persona jurídica responde penalmente por su actuación, y para ello entonces habría que elaborar algo así como una teoría del delito paralela para la persona jurídica, en la cual los elementos del concepto de delito serían lo que ellos denominan unos equivalentes funcionales de las categorías tradicionales del delito que conocemos para la persona física. Entonces, por ejemplo, y nuevamente a riesgo de simplificar, algunos autores establecen que la acción sería la capacidad de organización de la persona jurídica,
La imputación objetiva sería el llamado defecto de organización. El dolo para algunos autores sería el conocimiento organizativo del riesgo empresarial. Y la culpabilidad, bueno, acá hay una cantidad de conceptos de culpabilidad que se traen a colación. Cultura empresarial de incumplimiento de la legalidad, cultura empresarial de infidelidad al derecho, cultura corporativa generadora de defectos de organización, culpabilidad por la conducción de la empresa. Y uno aquí podría hacerse muchas preguntas, por ejemplo, bueno, pero es que ¿quién incurre en ese defecto de organización? Pues incurre la persona física dentro de la persona jurídica, o es frente a ese criterio del conocimiento organizativo del riesgo empresarial, que pretende ser el equivalente funcional del dolo. ¿Quién conoce ese riesgo empresarial? Pues la persona física dentro de la persona jurídica. Y pues con respecto a los distintos conceptos de culpabilidad, creo que hacen que esta pierda esa función tan importante, limitadora del poder punitivo del Estado, porque se restringe como a determinar lo que es funcional o disfuncional para el sistema. Y ahí no me resisto a contar una anécdota. Alguna vez le oí al profesor Silva Sánchez que cómo sería equivocada esta idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que quizás eran lo único en que coincidían Jacobs y Schunemann. ¿Qué dicen, por otro lado, los modelos de heteroresponsabilidad o de transferencia? Esa segunda respuesta. Yo creo que de alguna manera son un poco más sinceros, porque reconocen pues, que la responsabilidad penal de la persona jurídica no se puede derivar de su propia acción, de su propia culpabilidad, sino de la persona física que actúa dentro de la persona jurídica. Y entonces, para esos modelos, la atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica obedece a la transferencia a esta de los elementos del delito que concurren en la persona física que actúa ahí dentro de la organización. Esa transferencia, dicen los defensores de este modelo, se logra a partir de lo que denominan un hecho de conexión. Por ejemplo, que esa persona física actúe en representación, en nombre de la persona jurídica, en beneficio de la persona jurídica. Y creo que no hace falta pues aquí abundar en muchas razones, además no hay tiempo, para demostrar lo que a mi juicio es evidente, y es que ese hecho de conexión pues no representa una base suficiente para afirmar la responsabilidad penal de la persona jurídica, y en esa medida estaría conculcando principios muy importantes, entre esos pues el de responsabilidad por el hecho propio, responsabilidad personal. Y ahora, con respecto a las críticas desde lo político criminal, lo primero que quiero advertir aquí es que la incorporación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas muchas veces se vende como el cumplimiento de las exigencias impuestas por la normativa internacional. Eso sucedió en España. El legislador español acudió a ese argumento en el preámbulo de la Ley Orgánica 5 de 2010, que fue la que introdujo este tipo de responsabilidad allá, y en su momento afirmó, abro comillas, son numerosos los instrumentos jurídicos internacionales que demandan una respuesta penal clara para las personas jurídicas. Y contra ese argumento, que además también se trae a colación muchas veces ahí un poquito por la tangente en los proyectos de ley de aquí de Colombia, hay que afirmar que no es cierta esa exigencia de tal demanda. Sí hay una clara tendencia a introducir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso es innegable, pero la normativa internacional no obliga a que la respuesta sea específicamente penal. Ninguno de los instrumentos internacionales que se menciona en los distintos proyectos de ley aquí en Colombia exige que esa responsabilidad atribuida a las personas jurídicas sea de carácter penal, y normalmente incluyen una disposición que reza con algunas variaciones de un instrumento a otro, pero es casi la misma. Dice: con sujeción a los principios jurídicos del Estado parte, la responsabilidad de las personas jurídicas podrá ser de índole penal, civil o administrativa. Son bastante claros en eso. Hay otro argumento que suele traerse a colación por los defensores de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es que esta es necesaria, bien sea por esas dificultades de atribuir responsabilidades individuales en el seno de las personas jurídicas, o porque las sanciones para las personas físicas resultan insuficientes desde lo preventivo para atacar esos fenómenos de criminalidad organizada, de criminalidad empresarial. Yo creo que son evidentes las dificultades que representa la atribución de responsabilidades individuales en el seno de estas estructuras complejas,
Pero eso no implica entonces que sea conveniente renunciar a la determinación de esas responsabilidades y desplazar ese foco de atención desde las personas físicas hacia las personas jurídicas. Creo, en cambio, en contra de lo que se pretende con la introducción de este tipo de responsabilidad, que el efecto que se consigue incluso podría llegar a ser criminógeno si se relajan esos esfuerzos judiciales por lograr lo que nosotros hemos denominado como el levantamiento del velo corporativo para dar con las personas físicas que se esconden, digamos, detrás de la actividad de la empresa o de la persona jurídica. Y en segundo lugar, creo también que esa afirmación de la insuficiencia preventiva de la responsabilidad penal individual para combatir estos fenómenos tendría que ir acompañada en todo caso de unos estudios empíricos que la respalden, y pues esos brillan por su ausencia en los diferentes proyectos de ley aquí en Colombia. En la exposición de motivos del proyecto de ley 178 de 2020, por ejemplo, uno encuentra expresiones como estas, abro comillas: la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas en Colombia resulta necesaria como la medida más eficaz para combatir la corrupción y del mismo modo la criminalidad. No se dice por qué más eficaz, pero se afirma. Otra, la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una respuesta compleja a un problema complejo, lo que permite cobrar distancia del populismo punitivo actual en el derecho penal. Yo no entendí, no sé si ustedes, o sea, afirmación razón, como leen los exámenes que le hacían a uno en la universidad. Bueno, me parece que son como más peticiones de principios sin fundamento empírico. Y encuentra también uno expresiones como esas: existe claridad en que el incremento de penas no es una respuesta eficaz en contra de los delitos. La compleja criminalidad empresarial no se resuelve con incremento de penas ni respuestas sencillas a este problema complejo. Y uno dice, bueno, pero si el incremento de penas no es eficaz, estamos de acuerdo, ¿por qué si lo sería la introducción de la responsabilidad penal de la persona jurídica? Eso es lo que usted nos tiene que demostrar. Entonces, pues no se echan de menos únicamente unas razones que fundamenten esa insuficiencia preventiva de la responsabilidad penal individual, sino que además pues no se aportan razones que fundamenten el mayor efecto preventivo que tendría la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es algo como que se da por sentado. Y pues aquí tampoco me resisto a exponer una razón que suele darse en este punto para sustentar ese mayor efecto preventivo. Esto lo he oído en algunas discusiones, en Twitter, y se dice el mayor efecto estigmatizante e intimidante de la responsabilidad penal. Esa suele ser una razón, ¿cierto? Que la responsabilidad penal es más intimidante, la sanción es más estigmatizante, un puro argumento de prevención general negativa. Yo creo que frente a eso uno podría decir, bueno, pues intimidable siempre va a ser una persona natural, no la persona jurídica, y yo creo que ya mirado así, pues el argumento para las personas jurídicas se queda en el mismo terreno que para las personas naturales, no habría ningún argumento adicional. Lo que hable a favor o en contra de la prevención general negativa, pues para las personas naturales se aplicaría en el caso de las personas jurídicas. Aquí menciono una obra que me gusta mucho de Paul Robinson, un libro que se llama Principios distributivos del derecho penal, donde él hace una crítica fuerte a esta idea de la prevención general negativa y de la disuasión pues, de la sanción penal, y establece que tendrían que concurrir algunas condiciones para que la pena realmente disuada. Que la persona conozca y entienda las implicaciones de la norma, sería lo primero. Satisfecho esto, pues que al momento de actuar actualice ese conocimiento y tenga en cuenta lo que dice la norma para la toma de la decisión. Luego, si lo tiene en cuenta, pondere la comisión del delito como más beneficiosa. Todas esas condiciones, miren que finalmente pues se tienen que referir a la persona física, no a la persona jurídica. Y a ello quisiera yo añadir que cuando se actúa a través de la persona jurídica, creo que antes que facilitar ese mensaje disuasivo de la pena, lo puede debilitar. Si el mensaje disuasivo lo reciben esas personas naturales y el velo corporativo oculta a esas personas que toman la decisión, pues creo que habrá menos razones para tener a los mandatos de las normas penales como criterio en la toma de decisiones. Otro argumento sería más de derecho comparado. Acá no me voy a referir al caso español por obvias razones, voy a referirme a uno que me parece muy importante y es el caso de Estados Unidos. Yo les decía ahora que es un país que lleva más de 100 años con este sistema de responsabilidad y entonces uno creería que es la panacea.
Y no, hay varios análisis de autores estadounidenses que afirman lo contrario. Es un caso aparte y ellos mencionan que en Estados Unidos ese sistema se ha distorsionado de tal manera que ha perdido como la finalidad y los alcances que debería tener. Ellos advierten que rara vez las personas jurídicas están siendo condenadas, pero rara vez están siendo condenadas pues porque no van a juicio. Y no van a juicio porque se firman acuerdos con la Fiscalía, lo que ellos denominan como acuerdos de encauzamiento diferido o acuerdos de no persecución, que finalmente terminan siendo pues como promesas de absolución. A cambio de muchas cosas, entre esas contribuir con la investigación y miren lo paradójico, para dar con las personas físicas responsables dentro de la persona jurídica. Entonces finalmente es un sistema que se ha convertido en una herramienta de negociación para lograr llegar a las personas físicas dentro de la persona jurídica. En cuarto lugar, también quisiera hacer referencia a este argumento político criminal, me parece bastante fuerte y creo que a veces se echa de menos en las discusiones, y es que los efectos directos de las penas a las personas jurídicas terminan recayendo en terceros ajenos a la comisión del hecho delictivo dentro de la persona jurídica. Y acá, siguiendo esa segunda idea del maestro Reyes Echandía que ahorita yo les anticipaba, hay un caso emblemático que es el caso de la empresa de auditoría estadounidense Arthur Andersen en el famoso escándalo Enron. Fue condenada en 2002 por el delito de obstrucción a la justicia y luego el Tribunal Supremo revoca la sentencia y la absuelve en 2005, y para ese momento pues ya 85.000 trabajadores en 390 oficinas alrededor del mundo pues habían perdido su empleo y esta empresa nunca volvió a ser lo que era antes. Por último, me quiero referir también a los peligros del efecto contagio. En varios estudios del profesor Díaz se menciona esta idea del efecto contagio, y es que esa introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas implica pues la flexibilización de garantías, y yo creo que si abrimos esa compuerta pues nada impide que por ahí mismo terminemos flexibilizando las garantías para las personas físicas. Otra consideración y muy de la mano de las enseñanzas del maestro Reyes Echandía es en el sentido de que tenemos que saber pues, para qué realidad estamos legislando, ¿cierto? Y a veces a nuestros legisladores y a nosotros mismos se nos olvida un poco eso. Tenemos en Colombia un sistema penal para las personas físicas que está absolutamente desbordado. Pregúntenle a los jueces penales, a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. Un sistema que se ha revelado como muy ineficaz, con altísimos índices de impunidad, un sistema bastante selectivo, que nos hace pensar que añadirle a ese sistema la carga de la responsabilidad penal ahora de las personas jurídicas es una solución adecuada y conveniente en un país como el nuestro. Yo creo que el funcionamiento del sistema penal actual ya nos da muchas pistas y muchas razones que nos llevarían a pensar lo contrario. Algo así como si no pudimos con las personas físicas, ahora vamos a poder con las jurídicas, dicho de manera más coloquial. Y ya para concluir, yo creo que debe valorarse positivamente que las empresas, las personas jurídicas, pues sean socialmente responsables, que incorporen prácticas de buen gobierno corporativo, que incorporen programas de cumplimiento o compliance y que se ejerza control sobre su gestión. Pero creo que el instrumento para ello no puede ni debe ser la responsabilidad penal de las personas jurídicas por las razones que aquí he dado. La alternativa, creo yo, pues debe ser fortalecer los mecanismos de investigación para lograr ese levantamiento del velo societario y la identificación de los verdaderos responsables del hecho delictivo dentro de la persona jurídica. Eso, pues por supuesto, tiene que ir acompañado del desarrollo y de la articulación de criterios de imputación adecuados para poder depurar esas responsabilidades individuales en el seno de estructuras complejas. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias.